Para entrar en materia en lo que habíamos quedamos, básicamente dijimos todo hasta el 2007, pero sin contar exactamente qué pasó en el 2007. En 2007 sí quiero que se pongan en el punto donde era como la expresión máxima, donde ya estaban todos los CEOs en el mercado. Ustedes tienen que pensar que el sistema financiero se basa en una palabra, que es la confianza. Lo que pasó en 2008 y toda la codicia de los bancos, lo que permitió fue que esa confianza en el sistema financiero se acabara. Entonces, claro, los bancos empezaron a quedarse también sin dinero y eso empezó a pasar como por 1 o 2 semanas hasta que se da la caída más grande bancaria de la historia de Estados Unidos, como 1 semana después de que se quiebra Lehman Brothers. De hecho, así como dato curioso, la bolsa cayó un 50% desde el máximo histórico en 2007 a cierre casi 2008. Porque estaban diciendo nosotros, porque tenemos que pagar, que venga la palabra, las cagadas que hicieron los países del sur de Europa. Hola, bienvenidos una vez más a este podcast Al Alza by Tikemil. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la crisis del 2008. Sin embargo, antes de continuar, me presento, Natalia Ávila, su host. Nos están acompañando una vez más Julián Pineda y Diego Rodríguez. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola, buenas noches, ¿qué tal, Natalie? Hola, ¿qué tal, Natalie? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, Diego. Hola, Julián. Un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, muy feliz por esta nueva oficina. ¿Qué les parece a los que nos están viendo? Siento que mejoramos el lugar. ¿Cómo se sienten ustedes? No hay ustedes? más espacio, por lo menos, un poquito más. Está mucho mejor, la verdad se ve todo mucho mejor. Muy buen trabajo. Vale. Y bueno, ¿cómo han estado desde el último podcast? ¿Qué más? ¿Qué han visto en noticias? No, todo súper bien. Imagínate lo que estaba viendo ahorita es que como que se empezó a volver todo súper neutral en el mercado. Porque la semana pasada se publicó lo de la Fed. Entonces como que ya todos los inversionistas digirieron esa información y ya se quedaron ahí. Entonces los índices están quietos, las monedas están quietas porque tampoco hay resultados de compañías y demás. Entonces estamos como ahí en el limbo a ver qué resultado sale por ahí que empieza a mover el mercado. Pero todo normal, la verdad. No, yo por mi lado, con mucho interés de qué va a pasar en las elecciones de Estados Unidos. Sé que falta un montón de tiempo, pero es que cada vez surgen más críticas a Biden. Sí. Lo critican de viejo, de senil y un montón de cosas que también hay un montón de información falsa en redes sociales, pero como que está muy interesante porque el debate en Estados Unidos va a estar muy fuerte y el país está como muy dividido y eso evidentemente obviamente va a afectar al mercado americano de aquí a futuro, ¿no? Claro, total. Sí. Bueno, ya para entrar en materia en lo que habíamos quedamos, básicamente dijimos todo hasta el 2007, pero sin contar exactamente qué pasó en el 2007. Diría que más bien quedamos en el 2006, donde explicamos cómo se gestó esta burbuja, cómo antes incluso de que, digamos, la burbuja ya creciera de una manera bastante importante, pues efectivamente eso venía desde el gobierno de Reagan, como después también con Bush, se tomaron ciertas medidas en el sector financiero que afectaron, etc. Pero listo, entonces ya hemos llegado, ahora sí, a ese punto que muchas personas, supongo, desean saber la explicación qué pasó, porque incluso después de muchos años seguía afectando el 2008. Y hay personas que incluso dicen que hasta ahora, o sea, hasta el día de hoy, 2024, todavía se ha visto que eso fue un gran retroceso y no se ha llegado a tener un crecimiento como se hubiese podido tener si el 2008 no hubiese pasado. Pero entonces, listo, muchachos. Nos quedamos en el 2007. ¿Qué sucedió en el 2007? Porque en el 2007 empezaron a correr los primeros rumores como más reales, por así decirlo, de que efectivamente se trataba de una burbuja. ¿Qué pasaba con estos CEOs? Pues hay un tema con el tema, o sea, en 2007 sí quiero que se pongan en el punto donde era como la expresión máxima donde ya estaban todos los CEOs en el mercado y se seguían generando hipotecas, se seguían generando todo el tiempo muchas hipotecas, pero entonces empezaron a haber ciertos problemas
Porque, digamos, a la par de que estaba sucediendo esto todavía, o sea, como que todavía estaba haciendo negocio de todo el mundo, también empezó a subir mucho la tasa de interés. Entonces, ustedes miran el gráfico de la tasa de interés en Estados Unidos y en 2007 empieza a elevarse bastante. Empieza a elevarse bastante Ujú. porque, claro, el gobierno empieza a decir como no, está habiendo tanta actividad económica en este momento que posiblemente eso nos vaya a traer mucha inflación, ¿cierto? Entonces, como nos va a traer inflación, tenemos que empezar a Ujú. tratar de controlar la economía. Entonces, ya el tema de las altas tasas de interés como que empieza a generar un problema rezago en la gente como tal. Entonces, Ujú. recuerden que la vez pasada nos habíamos quedado en el punto en donde ya muchas personas habían pedido muchas hipotecas y las constructoras ya habían construido demasiado, ¿sí? Entonces, en ese contexto lo que empezó a pasar es que, listo, las personas como que ya se estabilizaron porque ya obviamente la oferta empezó a superar un poquito la demanda, o sea, ya habían tantas viviendas nuevas creadas que empezó a quedarse un poco corta la cantidad de personas que podían comprar esas casas, ¿no? Ujú. Entonces ahí ya empezó a surgir un problema, aunque todavía no grave, pero los constructores empezaron a decir como, ah, listo, yo construí, no sé, 10 viviendas nuevas, pero de las 10 he vendido 9 y hay una que no se está vendiendo. Mm. Entonces, raro, ¿cierto? Entonces está pasando Sí. raro. Entonces ya no le empezaba a pasar a una constructora, sino a otra también. Entonces, ay, yo construí 1000 viviendas nuevas, pero no se están vendiendo 200. Entonces, ¿qué estará pasando ahí? Entonces ellos empezaron como a tratar de generar descuentos porque igual la tenemos que vender, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una especie de descuentos para que quede accesible para la gente y digamos que eso empezó a empeorar, ¿sí? Entonces empezó a generar síntomas como, hey, o sea, dio la primera señal como de que la gente ya no está comprando tantas casas, pero igual, digamos que en Wall Street eso todavía no importaba, porque en Ujú. Wall Street decían, no, es que las hipotecas, eso sigue dando dinero, y los bancos comerciales seguían dando hipotecas, y los bancos de inversión seguían creando CEOs y demás, y se seguían repartiendo toda, pero yo diría que pasó, digamos que eso fue como el primer punto de la catástrofe, que es cuando se quiebra un banco en Estados Unidos que se llama Bernstein's. O sea, se quiebra, literalmente. O sea, ellos dicen como, ya de pronto podemos estar teniendo un problema de liquidez porque no está habiendo tanto movimiento económico y empieza a lanzar como las primeras señales del mercado. Ellos dicen como, nos estamos quedando sin liquidez porque tenemos muchos CEOs, demasiados CEOs. Y digamos que se deja la señal en el mercado, porque hasta ese momento no había pasado nada, porque había gente que seguía comprando, las constructoras todavía no estaban tan mal, pero bueno, este sí dijo como, yo por ahora creo que me voy a ir retirando de esto, porque ya con el departamento de riesgo he estado analizando el tema de los CEOs, y si llega a haber como un 20 o 30% de impagos, yo me voy a ir al, A al, al quebrar. carajo, Mm. literalmente. Como que esa señal se fue al mercado, pero ahí lo interesante que empezó a pasar fue que como que todo el mundo seguía haciendo caso omiso, ¿sí me entiendes? O sea, como que ellos ya estaban Sí. lanzando la señal de, oiga, de pronto no estamos tan bien, pero todo el mundo, Lehman Brothers, JP Morgan, todo el mundo seguía haciendo lo mismo. De hecho, eso es algo bien importante para tener en cuenta porque el 2007 fue precisamente ese año donde todo seguía bien, entre comillas, Ujú. pero efectivamente comenzaron a ocurrir estos momentos de impagos. Ya estaban avisando como, no, vamos a aguantar hasta el 5%, hasta el 7%, nunca va a pasar que no se pague tal porcentaje y siempre sí pasaba, pero lo más interesante de todo es que los CDOs seguían valorados exactamente igual. Ujú. No es como que el precio de estos CDOs en verdad cambiara. Y también, bueno, no gracias, pero debido a lo que sucedió en el 2007, muchas personas también fueron investigadas después de la crisis, aunque no pasó realmente mucho con esas personas, pero fueron investigadas porque ellos seguían vendiéndole a los inversionistas a la vez que se estaban cubriendo, es decir, Goldman Sachs vendía a los inversionistas el CDO, pero ellos por detrás se estaban Sí. cubriendo, ya comenzaron a aparecer estos primeros correos de este activo es una mierda, Ajá. literal, Activo tóxico Sí, decían. sí, activos tóxicos. Ujú. y no, y lo decían tal cual, no quería ser grosera, pero así lo decían. Si, digamos, ustedes están muy interesados en esta crisis, pueden buscar las eh, comparecencias, es que se llama, Sí, comparecencia. Ante el. ante el juzgado y efectivamente así estaban los correos. Esto es una mierda, este activo es tóxico, ¿quién compraría esto? Pero ellos se lo estaban vendiendo a los inversionistas. Entonces, pero como ya lo dije anteriormente, el precio seguía exactamente igual. Se estaban vendiendo a los inversionistas como si nada estuviese pasando, aunque ya los primeros traders
incluso si tal vez antes no sabían, en ese momento ya era casi que obvio que sí Sí. sabían que estaba sucediendo algo. Pero entonces tú dijiste Bernstein, aunque bueno, Eso fue en del todo no 2008. se quebró, Bernstein en fue el en 2000, 2008. sí, en el En marzo. 2007 sí En marzo de comenzó, 2008, Lo que exacto. pasa es que en comenzó a tener... 2007 ellos empiezan a decir como estamos empezando a tener problemas de Mm. liquidez, ¿sí? Sí, Ujú. sí, sí, ya ahí O sea, comienzan. ellos dicen como listo, nosotros vamos o sea, sí podemos seguir funcionando, pero hay algo que no está dando tan bien. Obviamente, ustedes saben que las compañías cada vez que dicen algo así como, cada vez que una compañía dice una noticia grave, Mm. ellos no la dicen tan grave como parece. Obviamente. Entonces dicen como, no, estamos teniendo problemas de liquidez, pero creemos que es algo transitorio que podemos resolver ya para el siguiente año. Hay que recordar que en 2007, o sea, para que ustedes se hagan una idea, en 2007 al final del año, los que tenían mayor renta de capital eran los bancos en Estados Unidos. Ujú. O sea, muy por encima de las acciones y de todos los bancos estaban rentando demasiado. O sea, Lehman, del que ya vamos a hablar más adelante, en ese entonces estaba como, ellos tenían como un portafolio de 80.000 millones en activos entre CEOs y otras cosas, principalmente CEOs, pero precisamente esos CEOs les estaban rentando aproximadamente un 30 o 40% de las ventas totales. Sí. O sea, ellos al final de 2007 vendieron como unos 19.000 millones de dólares y les quedaron como unos 4 o 5.000 millones de dólares en utilidades que eran datos que el banco nunca había tenido tan Sí, sólidos. ¿Sí? O sea, era muy bueno. estamos hablando que en el sector de banca e inversión se estaban generando alrededor de casi 100.000 millones de dólares al mes Literal. en rendimientos de CBOs, o sea, repartido en todos los bancos de inversión, pero se estaban generando demasiados ingresos. Y para complementar un poco lo que decía Julián, el verdadero problema que tenía ese tema de los bancos de inversión de tener CBOs es que por temas de regulación ellos se podían sobreapalancar. Y ese Mm. era un tema que no estaba al público y no se sabía muy bien y básicamente ellos podían sobreapalancarse 30 veces, 40 veces, porque no había un requerimiento en cuanto a la ejecución de esos contratos para poder funcionar. Entonces, eran muy sensibles que a la hora de un impago, eh, digamos que la liquidez y los valores de esos activos decayeran en cualquier momento. Y eso es antecitos del 2008 porque ellos lo que hicieron fue, como había una tasa de interés tan baja, después de lo de la crisis de los .com, emitir derivados y emitir deuda porque se podían apalancar y era muy barato para ellos. Claro. Muy barato. De hecho, como lo dijimos en el podcast pasado, efectivamente ellos estaban apalancados 1.33, 1.40 y casi que no pasaba nada, precisamente porque no había regulación para los derivados. Porque se pensaba que los derivados iban a traer per se estabilidad a la economía, pero pues ya vimos que ningún activo funciona si no está regulado, o al menos si el broker o la entidad financiera está regulado, porque al final somos seres humanos, siempre van a ganar la avaricia, la codicia o incluso también la desinformación, casi que se puede decir la estupidez humana a veces también gana, ¿no? Porque no necesariamente lo pueden estar haciendo de malos, simplemente tal vez pensaban que sí estaba bien. Y por eso siempre es importante la regulación. Y bueno, sí, básicamente así cerró 2007 con muchas señales. Siento que tal vez los traders más perspicaces se dieron cuenta y por eso tomaron posiciones en contra. Ajá. Y de hecho también de allí, bueno, no nace porque ya era antes, pero si están muy interesados, les recomendamos ver la película La Gran Apuesta o The Big The Short, Big Short. precisamente porque ahí se ve cómo en el 2007, aunque la posición era de antes, ese corto, en el 2007 se aseguró de que efectivamente esa posición sí era la correcta. Claro, por las señales que empieza a mostrar la Sí, economía. sí, porque, por Ujú. ejemplo, un pequeño paréntesis de ese tema es algo muy importante que dijo Julián era que en 2007 comenzaron a subir las tasas y en las hipotecas en Estados Unidos, por lo general, hay una cláusula que te reajustan lo que sería tu cuota de tu hipoteca según la tasa de interés. Entonces, justo se dio que muchas hipotecas se tenían que reajustar con esa Mm. nueva tasa de interés. Se estima que, por ejemplo, en promedio lo que era una cuota de $800 pasaba de un año a otro a $1.500 y eran subprime, básicamente muy mala calificación. Eso que estaba haciendo, que la gente no iba a pagar, que la gente no iba a cumplir con sus cuotas de lo que sería una hipoteca, porque se les dobló y ya era gente que estaba mal calificada, o sea, era gente que no tenía la capacidad para poder pagar eso y ahora les van a exigir el doble, nadie va a pagar. Y de Mm. hecho,
el problema se profundizó porque, digamos, el seguro de vida que tenían era que el mercado inmobiliario siempre estaba subiendo. A finales de 2007, el mercado inmobiliario ya comenzó a caer porque había una sobreoferta, así como lo explicó usted. Entonces, básicamente, si tú igual tenías el dinero para pagar, por ejemplo, lo que era tu hipoteca, pero tú sacaste una hipoteca y como el mercado estuvo tan inflado, no sé, la casa valía $400.000 y el mercado cayó y ahorita vale 250.000, nadie iba a pagar la hipoteca si tuviera el dinero. ¿Para qué? Si ya tu casa no iba a valer lo que No inicialmente tenía valía. sentido. Ujú. Y ahí comenzó el efecto de bola de nieve a finales de 2007. Ah, bueno, y de hecho algo que casi no se profundiza tanto es precisamente que también muchas de las entidades que dieron señales importantes fueron las aseguradoras. Ujú, Estas sí que casi que estaban en quiebra todas, ujú, las chiquitas sobre todo, porque claro, no necesariamente tenían que tener un credit default swap, ujú. pero simplemente con que estuviesen asegurando una casa, una hipoteca, sin necesidad de que fuese un derivado súper complejo, no, simplemente con que tuviesen ese seguro ahí, ya estaban llegando a la quiebra Ujú. precisamente porque sí habían muchos impagos, muchas casas abandonadas, muchas casas en venta, bueno, y todo este tema que afectaba mucho. Y eso siento que también fue una señal bastante importante que casi nadie tomó en cuenta. Como que las aseguradoras pasan a un segundo plano y yo siento que fueron muy importantes para entender la crisis, porque casi que estas fueron las que dieron esos otros derivados Sí. que generaron como una especie de mini burbujita en el sector financiero. Ujú. Pero bueno, entonces ya, así se acaba 2007. Llegamos al 2008, donde Stern Burns Empieza lo bueno. Comienza. casi se quiebra, pero ellos no se quebraron Lo No, salvaron. lo salvó JP porque los Morgan. Sí, lo compraron. salvó Ujú. O sea, JP Morgan. es que se esfumaron, desaparecieron. Y eso pasa exactamente en marzo 16 Ujú. del 2008. JP Morgan lo compra. Pero pues sí, efectivamente, esto ya fue Y mi- como... Lo que pasa es que, digamos, listo, no es una quiebra, pero la acción de de Bernard Stearns cotizaba $170 al abrir el año y los compraron a $2 la acción. O sea, Sí. no es una quiebra, O sea, sí. pero técnicamente es arrodillarse y decirle al señor, por favor, sálveme porque no quiero cerrar la empresa. Pero a mí lo curioso también de ese tema y es que, o sea, Bernstein dice como listo, yo ya no puedo más. O sea, ya después de lo que ha hecho en 2007 dijo, bueno, sí, ya está muy complicado porque ya como la gente no está pagando las hipotecas que debería estar pagando y yo estoy lleno de eso, es muy probable que yo vaya a quedarme insolvente. Entonces lo compra JP Morgan y hay una cosa muy interesante y es que se decía en ese momento que el competidor directo de Lehman Brothers era Bear Stearns. Ujú. O sea, era como el ejemplo, o sea, el ejemplo a seguir de Bear Stearns era Lehman Brothers y así sucesivamente. Ellos como que habían tenido una rivalidad desde siempre. En su momento, el presidente de Lehman Brothers, que se apellidaba Folt, él vio esa señal junto con la junta directiva. Dijo, listo, el banco de inversión se acabó de quebrar, se quedó insuficiente. La decisión de ellos, digamos que no fue la mejor esperada, porque ellos, o sea, eso fue una red flag muy grande, como ellos estaban haciendo lo mismo que ustedes, Mm, entonces posiblemente ustedes también deberían tener cuidado porque estaban haciendo lo mismo que ustedes. La decisión de ellos, por eso se dice que él ha sido, digamos, de los peores CEOs de la historia por haber tomado esa decisión, Ujú. fue dijeron como listo, más oportunidad de mercado, apalanquémonos más porque Compremos más. seguramente la fiesta va a seguir un rato más. Cuando ya tenían, en ese momento ya tenían más de 100.000 millones de dólares acumulados en CEOs mm. dentro de la Ujú. compañía. Entonces ahí empiezan a haber ya más problemas, que eso lo explicaremos un poquito más adelante porque eso ya pasa después. Pero digamos que en ese momento, para que ustedes lo tengan en cuenta, y seguramente han escuchado a Lehman Brothers y demás, en ese momento Lehman Brothers tuvo la posibilidad de haberse retirado de eso y haberse como que tratado de salvar o que lo hubieran podido comprar de una manera más fácil, Sí. pero hicieron todo lo Lo contrario. opuesto. Es que en ese momento Lehman Brothers perfectamente pudo haber hecho lo que hizo Goldman Sachs y Morgan Stanley, que era lo que tú comentaste, que es decir, yo tengo estos activos tóxicos, tengo billones de dólares, bueno, miles de millones de dólares en activos tóxicos. Hagamos un swap. Yo le vendo esos activos a clientes retail o a inversores institucionales, a fondos de pensiones, a varios inversionistas
y yo me voy en corto Mm. en contra, pues, De esos ya, o activos. sea, apostándole básicamente que van a haber impagos en las hipotecas. Mm. Morgan Stanley lo hizo, Goldman Sachs lo hizo, ellos tuvieron la oportunidad, así como habla Julián, estaban las señales ahí al frente de ellos Literal. y por alguna extraña razón que nadie sabe, decidieron hacer completamente lo contrario. Y esto, pues, eso es codicia, la Pues Ah, no, verdad. la no, claro, avaricia, claro, sí, claro, esa claro, Pura y avaricia. dura codicia. Claro, si uno lo ve de un tema personal, querían era dinero y como le pasa a muchos traders, a mí también me ha pasado, uno ve dinero y se le sube el ego y está apalancado y dice, oiga, pero ya voy ganando, me apalanco más y voy a ganar más, ¿no? No, y podemos hacer el ejemplo, digamos, de Lehman Brothers. O sea, precisamente con los CEOs habían tenido uno de los mejores años de su historia en Ajá. 2007. Ajá. Pues porque no iban a seguir haciendo lo mismo. O sea, el CEO Mm. literalmente dijo como, este también va a ser nuestro año, pase lo que pase. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es responder a los accionistas porque algo que hay que tener en cuenta con Lehman Brothers es que Lehman Brothers tuvo a lo largo de su historia muchos dueños. Entonces ellos obviamente eran un banco muy antiguo, existía en ese momento hace más de 100, 150 años, Sí. sobrevivió a la Segunda Guerra, sobrevivió a la Gran Depresión, pero ellos en 1950 ellos cambian de dueño, los compra un conglomerado más grande y ellos pasan a ser como parte de ese conglomerado. Ujú. No es hasta como los 70, 80 que les vuelven a dar como independencia Ujú. para que ellos sigan siendo un barco de inversión como digamos independiente. Y ahí Sí. es donde entra este CEO que se llamaba Folt, que él duró como 14, 15 años en el cargo y empezó a manejar el punto desde ahí. Entonces tampoco había como una cabeza superior mucho más allá de él que le dijera como no, ya no puede lo seguir haciendo controlara. esto. Exacto. Que O lo sea, controlara. estaba muy concentrado el poder en Folt. Ujú. Y digamos de ahí también pues dicen mucho que las decisiones malas que él tomó en su momento pues se veían a que, como le estaba viendo también, pues él quería digamos ser el CEO de una compañía mucho más grande de lo que era Lehman Brothers en este momento. Y en ese momento Lehman Brothers, para que ustedes hagan el caso, era el tercer banco de inversión más grande de Estados Unidos, que eso es mucho. ¿Era el ¿sí? tercero? Era el tercero más grande de inversión. Ok. Obviamente lo que quería Folt con eso era llegar al primer puesto. Claro, Decían, claro. nosotros vamos a llegar hasta allá. O sea, el punto está allá. Y si seguimos haciendo esto y si nos sigue yendo bien, seguramente vamos a llegar hasta allá Ujú. porque estos se están arrogando. O sea, como que... Sí, les dio miedo. o exacto, sea, a los otros les está dando miedo, como- pues a mí no me va a dar miedo y yo sí voy por todo. Aparte claudicaron. que es como siempre con los sesgos, ¿no? Ujú. Porque digamos, ahorita que estamos aquí ya 2024 analizando la crisis, es muy fácil decir, ay, ¿qué le pasó a ese tipo? Claro. Era obvio. Pero en el momento tal vez no es obvio, porque podemos estar aquí y en este momento podemos estar diciendo que, por ejemplo, compremos todos Nvidia. ¿Por qué? Exacto. Porque... O podemos estar diciendo todo lo contrario, no vendamos porque esa acción ya no va a subir más, como lo dijimos en el podcast, por ejemplo, que de hecho esa fue la conclusión, es como, es que está en un máximo, Ujú. pero de ahorita, el máximo igual puede seguir siendo, o sea, puede duplicarse porque de aquí a un año podemos volver a decir es que está en un máximo. Entonces, claro, también pasa eso, ¿no? Que gracias a esos sesgos, pues sí, podemos decir, no, pues tan fácil era retirarse, pero lo que dice Julián es totalmente cierto. En ese momento, para él, en cambio, es como, pero si aquí está la plata, porque todo el mundo se está yendo. Bueno, Sí. mejor para mí. Pero pues sí, igual sí siento que ahí les falló bastante su área de riesgo. Claro, Pero es que, Muchísimo. pero por ejemplo es eso. O sea, hay una película que lo retrata muy bien, que es Margin Call, donde hablan del caso. No dicen que es Lehman Brothers, pero pues Sí, es Lehman Brothers. En donde, o sea, en la historia real, la SEC le dijo a Lehman Brothers, miren, nosotros hicimos el cálculo de riesgo, una caída del 3% del precio de la vivienda en Estados Unidos se quiebra. Ujú. Se los advirtieron varias veces y Sí. ellos no hicieron caso. Yo entiendo, codicia, pero no tiene sentido. O sea, no, Sí, no, Sí, no hay ellos como forma que de justificar. ellos llegaron a un punto ya máximo de estar sesgados totalmente y digamos, por mi parte yo creo que pasó también fue por eso, porque el poder se concentró mucho en Fold Ujú. y Fold sí dijo, yo me voy a volar todo. Entonces, claro, usted puede ser un departamento de riesgo y lo que quiera, pero si el CEO le dice, no se meta con eso, usted no lo puede hacer. Mm. Ah, claro, claro. Y eso es un problema porque... En la película lo muestran. Y también es que pasa, digamos, que otros grupos como JP Morgan, como Morgan Stanley, como Goldman Sachs, ellos tenían, digamos, que el poder mucho más dividido porque había muchos departamentos. Sí, Sí. es más. Estaba mucho más dividido el tema del poder, entonces otros departamentos sí se podían agarrar entre ellos. Entonces el riesgo, pues ya no vamos a hacer más esto, y los traders no, sí lo vamos a seguir haciendo. Bueno, entonces ahí se agarraban.
En Lehman Brothers no pasaba tanto eso. O sea, pasaba más que el poder estaba como muy concentrado en muy poquita gente y toda esa gente estaba de acuerdo con el CEO, entonces no iban a hacer nada. A la final era una misma persona, una Exactamente. mente. Ujú. Sí, Eso fue un problema grande. Sí, claro. claro. Y bueno, de hecho, bueno, eso pasa en marzo, la adquisición de JP Morgan, que bueno, si digamos nos ponemos a mirar cuáles cosas salieron bien, a JP Morgan le salió súper bien, Sí. en cambio, esa crisis, en un sentido de que ya eran un conglomerado. Ujú. O sea, ellos no simplemente eran una banca de inversión, ellos eran uno de los conglomerados más importantes de Estados Unidos, por ende, del mundo prácticamente. Ujú. Compraron este banco de inversión, que era uno de los 5 más El importantes, quinto. ajá, uno de los 5 más importantes de ese momento de Estados Unidos, a.k.a. del mundo. Y aparte de eso, no se vieron, o sea, sí se vieron afectados por la crisis, obviamente, pero al día de hoy siguen. Entonces, una de las cosas que sí les salió bien, y compraron a $2 la acción, o Sí, sea, o sea, a nada. Compraron un banco gigante a precio de huevo. exacto, ellos básicamente compraron era la deuda tóxica que tenía Bear Ujú. Stearns, pero se quedaron con todas las demás líneas de negocio. Listo. Continuamos y ya llegamos a septiembre, que es el mes más jugoso, El más pero complicado. Más difícil de todos. donde ahí sí siento que ya Está ya. explotó la crisis, pero no voy a hablar del 9 de septiembre, sino del 7 de septiembre, que Ujú. es donde pasa algo sumamente importante, y es que el gobierno, una persona que Diego Defendía. defendía hasta hace poco, no mentiras, pero entonces Henry Paulson, Diego nos va a explicar quién es él más adelante. Bueno, el gobierno básicamente tiene que salir a comprar 2 aseguradoras que son Fannie Mae y se me olvidó el nombre AIG. y Freddie Ah. Mac. Pues. Son 2 aseguradoras que estaban en quiebra también, prácticamente aseguradoras grandes, porque ya habíamos dicho que ya chiquitas ya se habían quebrado. No, estas eran importantes, estas eran grandes y ellos deciden comprarlas, entonces pasan a ser del sector público. Eso ya es una crisis inminente hasta que llega el 9 de septiembre, 2 días después de esto, donde ese fin de semana, porque eso fue un fin de semana, se sabe que hubo como una reunión en el gobierno, o sea, esto no salió, o sea, sí salió como de la nada, pero hacia el público, esto sí se sabía, pero salió de la nada también hacia otros gobiernos. Otros países tampoco sabían de esta decisión, solamente hasta el 9 de septiembre. Y Julián nos va a decir, ¿qué pasó el 9 de septiembre? Bueno, el 9 de septiembre pasa algo muy interesante y es que, o sea, primero, Lehman estaba muy mal. O sea, en ese punto ya de marzo a septiembre ya las cosas empezaron a ir mucho peor. Claro. Ya la gente se empezó a dar cuenta de muchas cosas. Se quebraban Ya- varios bancos que daban su prime, Poco que era después de, una señal fuerte. Poco después de lo que pasó, lo que mencionó Natalia acerca de las aseguradoras y demás, porque ellos estaban llenos de hipotecas y literalmente el gobierno tuvo que salir a salvarlos o si no todos los clientes perdían el dinero. Para ese punto, al día siguiente, las acciones de Lehman Brothers ya habían caído un 45% de su valor total. O sea, literalmente el 45% del valor total ya se había perdido y se estimaba que alrededor, o sea, ya en estimaciones globales se estimaba que alrededor del 10 al 15% de los propietarios de casas estaban incumpliendo con absolutamente todos los pagos. Y la cifra iba creciendo, o sea, iba creciendo a medida que pasaban los meses y demás. Entonces, ya cuando Lehman se enfrenta a esa decisión de, bueno, ya perdí la mitad del valor de mi compañía literalmente en una jornada, porque eso pasó después de que salvaron a las aseguradoras. Entonces, el gobierno dice, listo, aquí ya está, la estamos viendo graves. Sí. Entonces, lo que hace es que, listo, vamos a crear una junta directiva, o sea, vamos a crear una mesa. Entonces la crearon hubieron figuras importantes en donde estaba el presidente de la época del Banco Central, que se apellidaba Bernard, que se me olvida el nombre, Ben Bernanke. Estaba el secretario de Estado, que Diego es fanático. Era. Era fanático y había otros actores junto con bancos. Entonces llamaban a JP Morgan. Algo que hay que tener en cuenta, esto es un dato curioso. Fold, o sea, es que Fold era jodido. Un mes antes de que pasara lo que estamos contando, Fold tuvo la oportunidad de que él pudo vender la compañía a un banco coreano. Porque obviamente Ajá. ya sabía lo que iba a pasar. Sí. Pero él tuvo la pésima suerte de que
un día antes de que se fuera a concretar la compra, en el gobierno de Corea del Sur se prohibió los gigantes conglomerados bancarios. ¿En Entonces serio? se prohibieron los oligopolios bancarios. Entonces, si el banco coreano compraba a Lehman Brothers o compraba parte de Lehman Brothers, se iba a volver un conglomerado muy gigante bancario. Entonces no entraba en la discusión y ahí como que se cayó el negocio porque esa era como la carta detrás que él tenía para tratar de salvar, porque ya se la olía. O sea, obviamente él ya estaba viendo los estados de Sí. resultados, Sí. ya estaba viendo, pero eso no le salió. Entonces dicen que ahí sí él fue muy, muy de malas por el tema de que posiblemente Lehman con ese capital que iba a entrar de Corea se hubiera podido salvar, pero no pasó. Entonces ahí sí Mm. quedó como en el limbo. Y entonces volvemos a la reunión, entonces se sientan a todos, se sientan a Goldman Sachs, sientan había uno inglés que en este momento se me va el nombre, porque era JP Morgan, Goldman Sachs, y no me acuerdo del nombre del inglés, no, era, bueno, ahorita se me va, pero era un banco inglés. Los sientan, pero el problema es que no salen las cosas bien, porque entonces empiezan que Lehman Brothers a decir, no, pero es que yo cómo voy a vender ese precio, pero JP Morgan dice, pero es que usted está lleno de esa vaina, usted es el único de todos los que estamos acá que está totalmente lleno de deudas basura. Entonces como que hay muchos choques, el gobierno no se puede poner de acuerdo, no sale bien la reunión, ¿sí? O sea, la verdad la reunión como que no sale como se espera, Lehman no iba a aceptar el precio que se esperaba, los otros bancos como que decían sí, pero no, ¿sí? O sea, como de pronto es muy arriesgado comprar a Lehman porque es que Lehman no es precisamente pequeño. Siento yo va a quedar lleno de muchos activos basura junto a muchas propiedades y muchos clientes que de pronto no pueden pagar nada. Y el tema es que esa junta del fin de semana, que es como el fin de semana negro, no salió bien para Lehman Brothers. Que adivinen qué pasa después ya cuando abre el mercado. Bueno, cuando abre casi que una semana después, Sí. porque estos resultados, el 9 de septiembre, Lehman reporta 3.200 millones en pérdidas. Ujú. Es como para que las personas se den cuenta de lo quebrados que estaban y aún así eran codiciosos y No, porque Lehman era grande, entonces tampoco se podían vender a $1 la acción, pero eran 3.200. Y para el 15 de septiembre, cuando abre el mercado Hasta el luego. siguiente fin de semana, ahí sí, se quiebra. llenan el Se quebró formulario para totalmente. O bancarrota. sea, se quebró, o sea, ahí ya declaran la bancarrota el 15 de septiembre, oficial para Lehman Brothers. Obviamente se empiezan a echar muchas culpas porque Lehman dice, no, es que el gobierno no me salvó, que no sé qué. El gobierno se defiende diciendo, lo que pasa es que, porque es que está también pasando algo y es que, así como el gobierno le estaba ayudando a las aseguradoras, el gobierno también le estaba botando mucho capital a los bancos. Sí. O sea, cada banco que medio veía en peligro empezaba a botarle capital durísimo a ese banco para que se salvara. Con Lehman fue diferente. Entonces, hay situaciones, hay digamos que opiniones divididas con eso porque unos dicen que el gobierno hizo eso como para dar una especie de elección, porque dijo como listo, como no O salió, para castigar a exacto, alguien. como para castigar, como listo. No salió comprador para Lehman porque los otros bancos no lo quieren comprar. El Barclays se llamaba, el de Inglaterra. Ah, Ah, Berkeley. sí, El Claro. Barclays Berkeley. también era uno de los actores que estaba sentado en esa mesa y que dijo no. O sea, lo que sucedió fue que como que Lehman Brothers no mostraba, ya cuando ellos mostraron los resultados y dijeron, mire, esto es lo que hay, los otros bancos dijeron, No, gracias. está muy complicado. Y el mismo gobierno, aunque lo pudo haber salvado, el mismo gobierno se dice que por temas de darle una lección a los grandes gigantes por cometer errores y que después el gobierno llegue y lo salve a todos, dijeron, no lo vamos a salvar para darles una lección de que esto no puede volver a pasar de esta manera. Y los otros bancos que sí estaban salvando, porque Lehman estaba diciendo, pero es que usted está salvando a todo el mundo. Y el gobierno les decía como, pero es que ellos sí tienen más garantías que ustedes. O sea, a ellos sí vale la pena salvarlos porque tienen vainas con qué responder. Ujú. Lehman al parecer estaba tan lleno, o sea, estamos hablando de que Lehman fue el banco que más se llenó. O sea, Mm. ya en la fecha en la que estábamos, era por mucho el banco que más tenía CEOs en el mercado, pero por mucho, o sea, era por miles de millones de dólares. Y ya se volvió muy difícil como responder por eso porque hasta el mismo gobierno dijo como, es que si yo los compro a ustedes, o sea, literalmente estoy botando el dinero a la basura. O sea, es lo mismo. O sea, es Sí. comprarlos a ustedes o botar el dinero a la basura es lo mismo porque ustedes no tienen por ningún lado de dónde se pueda rescatar. De hecho, también como dato curioso y teoría que se tiene, que yo diría que es hasta muy real, precisamente por lo que ellos no tenían tantos eh, credit default Ujú. swaps, no le convenía tampoco al gobierno porque recordemos que en la parte uno sí dijimos que lastimosamente había mucha corrupción en ese momento. Las personas de, no sé, de Standard and Poor's eran amigas
de los traders de Goldman Sachs, cosa que se supone que no debería ser tan así, porque obviamente son entidades diferentes, una prácticamente pues no regula la otra, pero sí como que sus cargos casi que son como opuestos, deberían haber cierta rivalidad o sí como cierto nivel de profesionalismo que no existía. Y como los otros bancos sí tenían estos derivados, cuando el gobierno entró a rescatar a muchas aseguradoras que pues tenían esta deuda con esos bancos, porque al final todo era un bucle, todo estaba correlacionado, cuando el gobierno le pagaba a uno o le ayudaba a uno, pues uno le estaba pagando al otro, entonces al banco, a Goldman Sachs, y pues entonces como que entre todos estaban correlacionados y casi que ellos sí ganaban entre todos ellos. Claro, algunas personas pueden decir, tal vez esa es una teoría conspiranoica o algo así, pero de hecho esa también fue una de las razones por las cuales los juzgaron y por las cuales muchas, digamos, Goldman Sachs nunca quiso hacer una entrevista, bueno, pues los representantes, ¿no? Nunca quisieron hacer entrevistas ni nada por el estilo, porque sí hay cosas muy raras de que el gobierno dijera, ay, no, si es para darles una lección a los bancos, pero justo solamente le dieron esa lección al banco que no se estaba cubriendo, que no tenía esas coberturas y por ende no podía como sacar provecho de esas ayudas que le estaban dando a las aseguradoras. Entonces, digamos que ahí también se ve un poco el caso tan atroz en el que estaba la regulación estadounidense, o sea, no existía regulación estadounidense, precisamente porque sí, muchas personas sí salieron muy beneficiadas pese a la crisis y pese a que ellos deberían haber salido afectados, pero no fue así. Sí, de hecho, pues pasarán dos cosas hablando de ese tema relacionado. Lo primero, Ben Bernard, que creía que la crisis no iba a ser tan empinada, sino que iba a ser mucho más gradual. Él también dijo que el gobierno estadounidense estaba preparado para una crisis así, lo cual no era cierto, pero él actuaba bajo esos supuestos, lo cual fue un grave error porque él de hecho no esperaba que Lehman Brothers se quebrara tan rápido. Y mire que, de hecho, Ben Bernard fue importante porque él sí estaba presionando al gobierno para que sí lo salvaran. Exacto. Y el tema fue que este también, se me olvidó, Paul Thompson creo que se llama, no me acuerdo. Paulson. Él no quiso porque lo que ellos consideraban para poder aplicar para salvar un banco o una aseguradora era que hubiera riesgo sistémico. Básicamente que si colapsaba esa empresa iba a colapsar la economía. Y él consideró que Lehman Brothers no tenía suficiente riesgo, entonces no iba a afectar realmente. Grave error. Claro, a la larga, después de varios años, hicieron cálculos y hubiera sido mucho más barato salvarlos que realmente, por así decirlo, dejarlos morir como lo hicieron, pero en ese momento ellos no consideraban que fuera riesgoso. De hecho, tenían que, salvar era más a IG después, porque ya tenían mucha información de eso. Y todo eso está relacionado con lo que tú decías de la regulación, porque los CDS, el verdadero problema que tenían era como no se consideraba como un seguro, sino como un swap de deuda, no tenían regulación de seguro. Y ellos no tenían, digamos, la necesidad de tener lo que sería una reserva o un encaje o como lo quieran llamar para emitir ese tipo de seguros, sino simplemente era un contrato. O sea, yo te decía a ti, mira, hacemos un swap de deuda, se va a llamar Credit Default Swap, pero yo no tengo ningún requerimiento legal de tener dinero para yo emitirte a ti un swap de esos. Se harán seguros sin llamarse seguro, exacto, literalmente. Ellos jugaron mucho con ese pequeño tema de no llamarlo seguro para no caer en ese tipo de regulación. Digamos, para que la gente ya termine de entender cómo funciona un Credit Default Swap o los swaps en general, son swaps se denomina como un activo financiero en donde las personas intercambian deudas. Entonces, haz de cuenta que, por ejemplo, tú tienes una deuda que es con tasa variable, ¿no? Entonces tú pagas cuotas que a veces pueden ser 1.000 o 1.200, etc. Y yo tengo una deuda en donde yo siempre pago 1.000. Entonces hay ciertas condiciones en donde a mí me conviene pagar cuotas variables y hay ciertas condiciones donde a ti te conviene pagar cuotas fijas. Entonces lo que hacemos es que nosotros intercambiamos la deuda. Entonces yo te digo a ti como Natalie, toma mi deuda, tú empiezas a pagar cuotas variables y dame la tuya y yo empiezo a pagar cuotas fijas. Entonces estamos haciendo un swap. En eso consiste un swap. Entonces, exactamente. Entonces, lo que básicamente pasó en el 2008 o en el 2007, ya iba pasando varios años, es que las aseguradoras dijeron como,
Si nosotros empezamos a responder por las hipotecas, por esos paquetes de hipotecas, no vamos a tener el dinero suficiente como para generar todo el piso que necesitamos para que nos permitan generar más seguros. Entonces, hay un momento donde ellos ya no podían generar más seguros si lo hacían de la manera tradicional. Entonces dijeron, vamos a hacer un swap. Entonces, yo intercambio deudas con los bancos de inversiones y ellos me van pagando mis primas y yo lo que hago es que si en algún momento eso hace default, pues les pago el seguro. Me comprometo a pagarle lo que ellos en un principio iban a ganar. Exacto, pero mientras tanto, ellos lo que van a hacer es que me van a hacer pagos trimestrales todo el tiempo a mí. Sí. Y ya. Y así lo vamos a manejar y eso no es un seguro, es un swap. Entonces, claro, pasó como por la broma por debajo de todo el gobierno de Estados Unidos y por eso es que llegó a ser tan grande. Por eso es que ellos tenían muchos más CDS de los que verdaderamente podían asegurar con dinero de ellos. Ahí es donde estaba el problema. Listo, bueno, entonces ya hicimos todo el contexto, básicamente ya llegamos a la crisis, pero ¿por qué se da la crisis? O sea, para alguien que tal vez no sabe finanzas o tal vez no sabe mucho de este tema, ¿por qué que se quiebre Lehman Brothers, que se quiebre AIG, que Merrill Lynch también se... Bueno, Merrill Lynch lo compró Bank prácticamente of se America. quebró y Bank of America lo compró. Bueno, hay algo que JP tener en cuenta Morgan. importante y es que Bank of America era uno de los candidatos para comprar Lehman. Otro. Pero, sí, pero, traicionó. y de hecho, ese era el que más probable era que lo pudiera comprar. Sí. Pero compró Merrill Lynch en vez de comprar Lehman. Y ahí fue donde Lehman o sea, esa fue la estocada final de Lehman Brothers y ahí fue donde ya se quebró totalmente. Pero bueno, listo. Entonces, que todos estos bancos se quebraran o casi se quebraran y tuvieran que llegar a otros bancos a rescatarlos, o el gobierno, etcétera, etcétera. ¿Por qué eso se deriva en crisis? O sea, ¿qué significa eso? En este momento, digamos nosotros que estamos acá en Colombia, si se quiebran la Bancolombia. vivienda y Bancolombia, entonces estamos en crisis, ¿sí o no? Básicamente, si quieres, yo lo intento explicar un poco y que me complemente aquí mi compañero. Ustedes tienen que pensar que el sistema financiero se basa en una palabra, que es la confianza. Lo que pasó en 2008 y toda la codicia de los bancos, lo que permitió fue que esa confianza en el sistema financiero se acabara. Y lo que es el sector real, el sector productivo, no pudiera pedir créditos porque el sistema estaba tan contraído y en ese momento digamos lo que era la Reserva Federal estaba imprimiendo dinero para poder salvar a todos esos bancos, a todos esos fondos de todos esos activos tóxicos que tenían. Básicamente lo que ocurrió fue que ellos no estaban recibiendo los créditos que necesitaban. O sea, la gente no podía pagar las nóminas, no podía pedir créditos para producir y eso comenzó a hacer que la economía se comenzara a contraer porque nadie confiaba en el sistema financiero en ese momento y no solo en Estados Unidos, sino ya se estaba esparciendo a otras partes. Y si Estados Unidos se comienza a contraer económicamente porque no produce lo mismo, significa que al mundo no le va a comprar lo mismo, significa que la gente no va a trabajar lo mismo, y si la gente no trabaja, no consume, y si no consume, la economía no crece, y se genera ese ciclo en donde, digamos, el PIB comienza a bajar, la inflación no se controla porque, digamos, la tasa está muy alta, entonces es difícil generar créditos, y la gente básicamente no confía en ningún proyecto. Y eso comienza a ahondar más la crisis, la gente comienza a perder sus viviendas y básicamente todo se comienza a salir de control de a poquito porque no hay confianza en el sistema. Sí, de hecho, algo importante que dijiste ahí es que no solo en Estados Unidos, porque claro, nos hemos concentrado en Estados Unidos porque la crisis empezó, se gestó ahí, ese fue la mamá de la crisis, pero efectivamente debido a la globalización ya en el 2008, a diferencia de los 70s, como habíamos dicho, que pues casi no habían conexiones o al menos no era tan rápido todo, en el 2008 en cambio sí, gracias a la globalización ya todo estaba interconectado. Efectivamente, no solamente bancos estadounidenses tenían estos derivados, bancos del resto del mundo también los tenían. E incluso así también se estaban copiando ciertas maneras de hacer las cosas. En Islandia, por ejemplo, no había regulación, o sea, en Islandia desde el 2000 también ellos dijeron regulación, eso para qué. Y en muchos otros países también se vio una época de desregular el mercado y pues también los derivados son lo mejor, hagamos derivados, seamos súper irresponsables, porque pues esa es la palabra, o compremos, apalanquémonos mucho, si los bancos estadounidenses pueden, nosotros también, y obviamente por toda esta conexión que había a nivel mundial,
no solamente estaba pasando en Estados Unidos, sino que pasó en el mundo y que de hecho Europa podría llegar a ser la más afectada de, Les fue tristemente, peor, les fue Fue peor, peor, les fue sí. mucho les fue peor. mucho peor. Pero bueno, ahora sí, Julián, para complementar. O sea, un tema también que hay que tener en cuenta con las crisis es el tema del pánico, ¿no? Entonces, cuando, o sea, literalmente la última estocada de la crisis fue cuando se quiebra Lehman Brothers, que de ahí para adelante ahí sí todo empieza a ser catastrófico. Y es que cuando, o sea, primero para que ustedes se den cuenta del efecto instantáneo, cuando se quiebra Lehman Brothers, Ujú. pues Lehman Brothers tiene muchos clientes, ¿cierto? Entonces, la plata de los clientes, hasta luego, ¿sí? Se O sea, esfumó. Desapareció. literalmente. Ah, it's gone. Exacto, Ujú. hasta que el gobierno entre a responder, bueno, eso es un complique. Entonces, efecto instantáneo. Lehman Brothers también funcionaba como deudor de otras empresas. Ujú. De las empresas que le habían prestado dinero a Lehman Brothers, hasta luego. ¿Sí? Entonces, eso es como el efecto instantáneo, como que empieza a desaparecer ese dinero de la nada porque la empresa desaparece. Y entonces se empieza a generar el tema del pánico. Entonces, algo que pasó mucho en 2008 es que cuando la gente vio que Lehman Brothers se quebró, todo el mundo empezó a temer que le iba a pasar lo mismo a su banco. Entonces, todo el mundo empezó a ir a los cajeros y a retirar dinero como locos. Entonces, Claro. claro, los bancos empezaron a quedarse también sin dinero y eso empezó a pasar como por 1 o 2 semanas hasta que se da la caída más grande bancaria de la historia de Estados Unidos, como una semana después de que se quiebra Lehman Brothers. Entonces, digamos que el tema del pánico, claro, como ya las empresas empiezan a ver que el sistema bancario no funciona, que se quedaron los bancos más importantes de Estados Unidos, Mm. entonces ahora quieren es tener dinero físico, ya no quieren comprar nada, como decía Dieguito, ya no pueden pedir nada porque los bancos tampoco tienen dinero. Si les están quitando dinero, les están sacando dinero por todo lado, pues tampoco tienen dinero para prestar. Entonces, todo eso es como el efecto dominó que se da desde un banco muy grande que empieza a afectar así sucesivamente muchos comportamientos en muchos sectores y a la larga hace que toda la economía se vaya al piso. Y pues ya poco después, para que ustedes vean cómo continúa esa historia, fue que todo eso, ese problema que pasó en Estados Unidos se trasladó fue a la región europea. Entonces, en Europa la crisis no fue en 2008, sino empezó desde 2009 para arriba, que fue diferente. No, y hay otra joyita relacionada también con ese tema de la crisis, es en una medida desesperada, la Fed que intentó bajar la tasa casi al 0%, como para incentivar que consumir créditos fuera muy barato. Ellos que no tuvieron en cuenta, si tú puedes sacar un crédito a muy bajo riesgo, o sea, una tasa de interés muy bajita, ¿tú para qué te vas a poner a invertir ese dinero en un sector real? Lo Mm. buscas en la vaina más especulativa del mundo y ya. No Claro. tienes la necesidad como banco de Mm. poner ese dinero, por ejemplo, en una fábrica, en una empresa, no. Es muy barato. Es mejor especular. Para ganar Así, más. así ya acabara de pasar lo que pasó en 2008, era mejor para ellos especular porque les salía muy barato especular porque la tasa de interés era muy bajita que invertir en el sector real. Y eso no ayudaba. Y eso tampoco ayudaba a que se estabilizara la caída. O sea, se perdieron 10 millones de empleos en Sí. 2008. O sea, eso ya es por el efecto dominó. Y eso que el gobierno intentó salvar la economía, Exacto. porque si no estoy mal en octubre del 2008, en ese entonces todavía estaba Bush y él reunió al Congreso porque dijo, esto se va a reventar, o sea, mucho más. Y ahí es donde aprueban una de las, digamos, de los rescates más grandes que ha tenido Estados Unidos, que fueron como 700.000 millones de dólares para repartirlos en todo lado. O sea, literalmente Mm. imprimieron dinero y empezaron a meterlo en todo lado como una medida desesperada, pero igual la bolsa siguió cayendo porque la confianza ya estaba Sí. muy De afectada. hecho, así como dato curioso, la bolsa cayó un 50% desde el máximo histórico en 2007 al cierre casi 2008, Ujú. que es Sí. algo que uno no ve normalmente en los índices en Estados Unidos. Y para complementar un poco el dato que habló de Julián de los 700.000, en total fueron 2.5 trillones, bueno, 2.5 millones de dólares lo que tuvo que gastar el gobierno estadounidense para intentar estabilizar eso, Como pero en 2 meses, 3 meses, pero igual seguía cayendo todo. exacto, y además tras del hecho hay que pensar que ese dinero salió de los impuestos de la gente Ujú. Sí. y la gente, por así decirlo, se molestó, no sé otra palabra más, pero o sea, es que suena muy, muy pasito, pero se Se molestó. súper molestó. Exacto. Se volvieron locos y surgió el tema de Occupy Wall Street porque básicamente estaban pagando con el dinero de la gente Lo que los todas bancos les las estaban todo lo haciendo. que todos los bancos hicieron. Y subieron los Ajá. impuestos. Entonces Y estaban subieron los pagando más impuestos. impuestos y los estaban despidiendo. O sea, fue Y el peor escenario. tras del hecho, la tasa de interés estaba tan bajita que para los bancos era muy fácil endeudarse. Sí. Porque el dinero se lo daba la Fed, no se lo tienen que pedir a nadie más. Claro. Claro, además que en Estados Unidos y en Europa la tasa de desempleo subió el 10%, Exacto. lo cual Eso es mucho. para nosotros los latinoamericanos podemos decir, 10%. No, para
esos países en esa época era muchísimo, muchísimo. Efectivamente se perdieron 10 millones de empleo, eso era nunca antes visto. Se perdieron cientos de miles de millones en pensiones porque obviamente los fondos De pensión, sí. porque los fondos tenían obviamente participación en acciones bancarias y todo, y como todo se cayó, pues los fondos empezaron a perder mucho dinero, que eran las pensiones de las personas. Imagínate, se perdieron casi 20 trillones de dólares en valor de real estate, de inmobiliario. Sí. En ese año nomás. 10 millones de personas se quedaron sin hogar, que económicamente hablando yo no sé qué impacto tendrá de cuánta gente, o sea, sin hogar, porque una cosa es el empleo y otra cosa ya también es una familia sin hogar que no puede consumir y... O sea, lo que sucedió fue catastrófico. O sea, de frente lo estamos explicando muy chill, pero crecimiento económico negativo de 2.1% de PIB, que en Estados Unidos nunca pasó. Eso nunca. Pero de hecho también hay diferentes maneras en que uno puede analizar cómo se recupera un país. Entonces hay recuperación tipo E, tipo U, bueno, tipo W, etcétera, tipo L, es decir, nunca se recupera. Pero lo más interesante es que, claro, fue súper catastrófico, pero ahí uno también se da cuenta de lo fuerte económicamente hablando que es Estados Unidos, porque la recuperación de ellos también fue, así como cayeron, así subieron. La recuperación de ellos fue tipo B, que claro, uno ya puede decir, bueno, pero tal vez no se han recuperado del todo. O sea, sí es verdad, quedaron achaques, como se diría, pero aún así, después sí sirvió. O sea, ya para 2010 ellos estaban casi que, no voy a decir perfectos, pero como si no hubiese pasado una crisis tan fuerte. Pero aún así, efectivamente, lastimosamente para Europa, para Islandia. Islandia, dato curioso. Islandia, el Producto Interno Bruto de Islandia en esa época era de 13.000 millones. La deuda bancaria, no la deuda del país, la deuda bancaria era de 100.000 millones. No, hasta luego. Entonces, y eso fue lo que sucedió casi que en todos los otros países. Sí, porque eso sucedió en Irlanda, en España, o sea, fueron Islandia, en los Irlanda. Mal llamados PICs. Sí, fueron Islandia, Irlanda, España, Grecia e Italia, los más afectados. O sea, donde empezó a pasar todo lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero peor. Sí, entonces sí, digamos que esta crisis es muy interesante porque no solamente concierne a, está de la mano de Estados Unidos o afecta a Estados Unidos, sino que afectó al mundo. También la regulación, digamos que actual, es mucho más estricta porque ya no solamente afecta a un país como, no sé, la crisis del 29. Obviamente no estoy diciendo que efectivamente esa crisis solo afectara a un país, pero sí era como específicamente más a un país. Con la crisis del 2008 se dio cuenta el mundo entero que ya no es así. Nos dimos cuenta que si un país grande quiebra, el resto también. El resto es muy probable que nos vamos a ver afectados en gran medida. Y también por eso las regulaciones ahora son cada vez más intensas con todo, o sea, con los mercados que se pueden regular. Si un mercado es OTC, entonces no está regulado per se el mercado, entonces se regulan las entidades, se regulan las personas, cualquier cosa, porque efectivamente quieren evitar un 2008. No estoy diciendo que sí sea posible evitarlo, puede que no, puede que sí, pero esa clase de cosas ya no las quieren volver a repetir. No, de hecho hay algo bastante interesante con eso. O sea, tuvieron que revertir toda la regulación que quitaron a los inicios del 2000 y prohibir un montón de cosas, comenzar a regular las calificadoras también, comenzar a regular más lo que eran las aseguradoras. Los derivados. Los derivados, pero hay una cosa bastante chistosa porque solo regularon los derivados de lo que es el tema de hipotecas, pero ahora están haciendo CBOs de lo que es deuda corporativa. Y funciona lo mismo, pero exactamente igual. Funciona exactamente igual. No, eso no quiere decir que se haya repetido la misma crisis de 2008. Pero básicamente es como no se aprendió nada. No, y la situación en Europa fue difícil y lo más triste es eso, porque digamos, se estalla la crisis en Estados Unidos y 3 o 4 años después le vuelve a tocar la misma Europa que, digamos que mucha gente no pensaría que eso puede pasar, pero si uno está viendo que un gigante se está cayendo, espérese unos 2 años y verá que ahí le va a llegar lo suyo también. Porque Grecia, digamos, uno de los peores casos es Grecia, literalmente. Grecia fue por eso. Ustedes, para que mencionen lo que pasó en Europa, ellos estuvieron a punto de perder el euro. En Europa, del 2010 al 2012 estuvieron a punto de perder el euro por la cantidad de deuda que tenían los países como España, como Irlanda, como Islandia, como Grecia,
que no podían pagar por ningún lado, o sea, literalmente por ningún lado, al resto de países les tocó decir como listo, ¿todo bien? O sea, ¿estamos bien? Vamos a levantar la Unión Europea. Yo me comprometo a empezar a pagar su deuda porque usted no la puede pagar por ningún lado, porque, o sea, para que ustedes se hagan una idea, todos los países estaban muy sobreapalancados por Por cosas lo mismo, parecidas. por lo Es que mismo. fue por lo mismo. Sí, fue O sea, por lo problemas mismo. de viviendas. El caso de Grecia es como extremo porque aparte de que había problemas de viviendas, había problema de que ellos se hiperendeudaban por todo. Falsificaron su déficit. Falsificaron Era el déficit 3 veces fiscal. más grande del que ellos habían presentado. Falsificaron como por 5 años el déficit fiscal Ajá. y Europa no tenía ni idea y seguían pidiéndole dinero a Europa prestado y al resto del mundo gastaban mucho, había mucha corrupción. O sea, el caso de Grecia era catastrófico. O sea, Grecia casi desaparece como país literalmente porque no tenían por Iban a dónde entrar en coger. default. Económicamente Iban a hablando, entrar en sí. default. Sí. Y lo que pasó en Europa fue que obviamente cuando se estalló la crisis en Europa, literalmente la Unión Europea le tocó reunir al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y al Comité Europeo para Mm. empezar, o sea, cogieron a cada país y les dijeron, listo, nosotros vamos a empezarles a mandar paquetes de ayuda. El más grande fue el de Grecia porque les Sí. mandaron como 3 paquetes de 100.000 millones de Ujú. euros, que es mucho para Se Grecia. llamaba la Troika. La troika, era la famosa troika. Sí. Y entonces ellos empiezan a decirles como, listo, yo voy a empezarles a mandar, le mandaron a España como 100.000 millones en 100.000 2010, millones. a Irlanda como 80.000 millones en 2012, así A empezaron. Portugal también. A Portugal también le tuvieron que mandar a Islandia, o sea, empezaron a tener que mandarle mucho dinero de entre lo que acumulaban del resto de países que no estaban mal, porque todos los países del norte estaban bien y todos los países del sur estaban mal. Entonces como que empezaron a hacer eso y así lo pudieron más o menos manejar, pero obviamente después de eso, digamos que estalló mucho la crisis económica dentro de esos países porque lo que hacía la troika es que les decía, listo, yo les voy a dar dinero, pero yo tengo dos condiciones. La primera es que necesito que usted aumente impuestos, Ujú. porque usted me tiene que pagar. Y la segunda es que usted tiene que dejar de gastar tanto en gasto público. Y no solo en gasto público, sino en lo que yo le diga que no va a gastar. O sea, literalmente ellos como que empezaron a ser de presidentes en el país. De Algo hecho, así empezó a pasar. de hecho, por ejemplo, contextualizándolo con el tema, o sea, yo sé que es un poquito sacado, quién sabe dónde, pero contextualizando con el tema de las elecciones del Comité Europeo, básicamente, gracias a lo que pasó en esa crisis, surgió el tema de la izquierda en los países del sur, que se quebraron, tanto en Portugal como en España, como en Irlanda, como en Islandia, y en el norte surgieron la extrema derecha. Claro. ¿Por qué? Porque los de izquierda estaban criticando que la Unión Europea los hiciera pagar a la gente a través de impuestos las cosas que había hecho los bancos. Entonces eso fomentó que crecieran los partidos de izquierda y la derecha en los países del norte porque estaban diciendo El nosotros por nacionalismo. qué tenemos que pagar, que me da la palabra, las cagadas que hicieron los países del sur de Europa. Sí. Y todo, de verdad, uno puede analizar y puede comenzar a mirar y se da cuenta cómo a raíz de eso, cada vez las votaciones de esos partidos han ido creciendo. Sí, y de hecho es bastante curioso cómo empezamos hablando del 2008 y tal vez los que estén viendo esto, los que nos estén escuchando, o sea, ¿pero por qué? Y efectivamente la crisis del 2008 y la crisis europea están totalmente correlacionadas. Tal vez sin la crisis del 2008 no hubiese pasado una Seguramente crisis no. No hubiera en pasado. Europa. Pero claro, igual también hay otros factores a tener en cuenta, pero sí fue ahí una gotica más que añadió a ese vaso para que también explotara, así como la burbuja del 2008. Y bueno, de hecho, ya para ir terminando este podcast e ir introduciendo nuestro siguiente podcast, le iba a comentar algo muy interesante y es que precisamente la regulación en Estados Unidos ha cambiado tanto que ahora son bastante estrictos, muy estrictos con los derivados. Por eso, digamos, en Estados Unidos ya ni siquiera se puede operar CFDs, que los CFDs no es que sean malos per se, simplemente son unos activos derivados que por sus características pueden llegar a ser muy complejos, muy riesgosos y ellos dijeron como, no quiero tener esos casos, mejor prohibirlos. ¿Y por qué estoy diciendo esto para introducir el próximo tema? Prácticamente es porque debido a las regulaciones que vamos a hablar de lo que vamos a hablar, ¿cierto, muchachos? ¿Qué es qué? GameStop. El caso de Los La- ricos contra la gente. Sí. contra la gente común, sí. Sí. Los grandes y gigantes fondos de inversión Contra los contra los traders inversores retail. retail, sí.
Pero ¿y por qué sobre todo, digamos, hablo de regulación? ¿Qué le está diciendo la regulación a este pobre retail? Bueno, es que claro, hay que hacer dos Manipulación. cosas, ¿no? Primero, GameStop, hace como 3 años, GameStop ahorita, uno tiene que mirar hasta qué punto se considera manipulación o no. Ujú. Además, el tema un poquito complejo de las opciones, cómo generan algo que es como una demanda falsa, porque una opción, un contrato de opciones son 100 acciones cada contrato, y eso afecta mucho el precio Mm. también. Para los que no sepan, una opción también es un activo derivado. Entonces ya van entendiendo por Ujú. dónde ven. Los derivados efectivamente sí son complicados. Exacto, Eso sí tenían Sí. razón los, todos los exponentes del 2008. Sí exacto. son activos Y complicados, es eso, sí son y es activos. como ahora los retail se están apalancando con opciones y cómo a veces eso hace que se inflen cierto tipo de acciones. Mm. Pero bueno, Entonces, esto será ya el tema de nuestro próximo podcast el jueves. Los esperamos, obviamente. Y bueno, pues para los que nos están escuchando o viendo ya video pregrabado, se van a enterar en nuestro siguiente podcast, efectivamente, otra posible crisis, pero esta vez ya un poco más pequeña, solo para una empresa. Con respecto a estos derivados, porque los derivados están siendo tan usados, ¿qué pasa con estos derivados que son tan polémicos? Y efectivamente también vamos a ver un gran cambio en la regulación, no necesariamente bueno o malo, pero pues sí se va a ver que hay un cambio. Entonces, o es mucha regulación o es muy poca. No, no hemos encontrado ese el punto. punto medio. Estados Unidos no ha encontrado ese punto medio. Es que es difícil, es Es difícil. complicado. Sí, pero bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchándonos. Recuerden que, bueno, este video también lo van a poder encontrar en YouTube, en Spotify, van a encontrar la grabación y nos veremos en un próximo podcast. Muchísimas gracias, muchachos, por estar aquí.